Ya. Buenas tardes, doctor. Eh, Vamos a presentarles hoy día el tema de instrumental quirúrgico. Los integrantes son Arias Nadia Berrio, Calcina Muchica Claudia Evelyn, Flores Quintanilla Adriel, González Suárez María Alejandra, Medina Suárez Alejandra y Velasco Martín. En esta exposición vamos a presentar generalidades, tanto el concepto, la clasificación, precauciones de uso, también los instrumentales de diéresis, de exposición, de hemostasia, de síntesis y el instrumental especial compuesto por láser en cirugía, ondas de choque, la paracoscopía y cirugía robótica con telepresencia. Comenzamos con la historia. Primero, un instrumento quirúrgico es un aparato exclusivamente diseñado para realizar una tarea específica durante la intervención quirúrgica. Los primeros ancestros afilaban rocas y dientes de animales para realizar las cirugías. En el transcurso de la historia se ha usado diferentes materiales como el marfil, madera, bronce, hierro y plata, siguiendo con el acero inoxidable. Hay nuevos materiales como el titanio, carburos y polímeros. Dentro de las generalidades tenemos que el material quirúrgico es todo elemento que interviene en la realización de una intervención quirúrgica. Su cuidado debe ser meticuloso y estar estandarizado. Debe someterse a la cadena del proceso de descontaminación, limpieza y esterilización. Los instrumentos se diseñan para proporcionar una herramienta que permita al cirujano realizar una maniobra quirúrgica básica. Las variaciones son muy numerosas y el diseño se realiza sobre la base de su función. Ahora veremos la clasificación de los instrumentos. Tenemos que hay instrumentos accesorios que tienen una función específica, los de pinzado y oclusión, que se van a encargar de comprimir vasos y otras estructuras tubulares, también como obstruir el flujo de sangre. Los de corte y sección se encargan de cortar, separar y estirpar tejidos. Los de sujeción y fijación para tomar y manipular tejidos corporales. Los de sondeo y dilatación exploran estructuras, orificios o fístulas. De retracción y exposición van a contener o hacer a un lado bordas de heridas con el fin de obtener acceso al sitio. Los de aspiración, retirar sangre u otros líquidos y desechos del sitio quirúrgico. Tenemos los de sutura y engrapado, que van a servir para ligar, reparar y aproximar tejidos durante la intervención, y los de visualización, que permiten inspeccionar el interior de una estructura o cavidad, y por último los equipos que forman grupos y se etiquetan conforme al tipo de intervención o el grado de esta o la especialidad. Bueno, ahora tenemos según su composición, en primer lugar el acero inoxidable, que es una aleación de hierro, cromo y carbón, y también puede contener níquel, manganeso, silicón, molibdeno, azufre y otros elementos con el fin de prevenir la corrosión o añadir fuerza ténsil. Luego tenemos al titanio. La fabricación de estos instrumentos microquirúrgicos se caracteriza por ser inerte y no magnético. Los de vitalio, que tienen propiedades de fuerza y resistencia para la fabricación de dispositivos ortopédicos e implantes maxilofaciales. Otros metales, vestibulum conge tempus, como el cobre, plata, aluminio, carburo de tungsteno,
y los instrumentos blindados que utilizan un revestimiento o una técnica llamada blindado de destello con metales como el cromo, el níquel, el cadmio, la plata y el cobre. Según su forma, tenemos los de un solo cuerpo, los articulados con cierre y con forceps y de fibra. En el primer grupo, de un solo cuerpo, vamos a tener la punta y el cuerpo y la punta, el cuerpo y articulación. Siguiendo con el primer grupo, van a constar del mango de bisturí, las cánulas de succión, las pinzas de disección, los separadores manuales y los dilatadores de Hegar. También tenemos a las pinzas y las tijeras. En los de fibra vamos a tener las argollas, articulación, cuerpo, punta y cierre, en donde van a ser las pinzas de forcipresión, las clamps vasculares y los intestinales, los forceps ginecológicos y los espéculos, también los laparoscopios, cistoscopios, artroscopios, uterescopios, gastroscopios. Y hay otra clasificación que son las fibras ópticas de vidrio y recubiertas por un elemento de caucho o con aleaciones de polietileno. Según su función, vamos a tener el instrumental de diéresis o corte, el instrumental de aprehensión y el instrumental de síntesis, en donde se van a dividir en instrumental de separación, instrumental de hemostasia y el instrumental de drenaje. Bueno, según su uso, consta del básico, especial, especializado, en, en donde el especial va a ser para determinados procedimientos y el especializado utilizado en determinados procedimientos. En cuanto al cuidado y la manipulación, vamos a tener ciertas recomendaciones como las siguientes. Todos los instrumentos están diseñados para un uso en específico. Deben manejarse de forma individual o en pequeños grupos para prevenir daños. No deben moverse de un lado a otro en la bandeja cuando se dispone o se busca algo dentro de ella. Antes, durante y después de la cirugía deben ponerse en el lugar asignado. No deben arrojarse ni dejarse caer. Nunca colocarse a los objetos pesados uno encima de otro. Para asegurar al paciente, los instrumentos se inspeccionan y se prueban antes de cada intervención quirúrgica. Durante la cirugía, los instrumentos deben limpiarse con agua estéril y después todas las hojas y partes agudas desechables deben retirarse. Continuando con el instrumental de diéresis, este también se va a denominar como instrumental de corte. Vamos a definir a esos instrumentos que son para poder seccionar, separar o ya sea extirpar tejidos. Este requiere un manejo cuidadoso, ya que al manipularlos hay que poder evitar accidentes, ya que son punzocortantes. Vamos a poder clasificarlos en diéresis roma y aguda. Roma son aquellos que van a realizar sección entre dos cortes afilados y la diéresis aguda que se realiza con instrumentos específicos de corte con bordes afilados. Vamos a tener como dentro de ellos nombrar al bisturí, a las tijeras. Primero vamos a empezar con el bisturí. En cuanto al bisturí, es un instrumento que está compuesto por una hoja desechable y también con un mango. Esta hoja es desechable, viene ya fabricado y esterilizado y también está compuesto por un mango que
es, como ya lo hemos mencionado, reutilizable. Los mangos de bisturí tienen solo un cuerpo, pueden ser ya sea largos, cortos, rectos o curvos. Vamos a encontrarlos en un calibre de 3, 4 y 7. También vamos a encontrar las hojas de bisturí en calibres ya sea pequeños o grandes. Pequeños clasificados en el número de 10, 11, 12, 15 y grandes de 20, 21, 22 y 25. Primero podemos mencionar al mango de bisturí número 3, que también es llamado como mango número 3 o mango de escalpelo, que sirve para diseccionar, cortar. Puede recibir las hojas de bisturí tanto 10, 11, 12, que son las pequeñas. Se puede utilizar eh, para poder hacer diversos cortes y se puede crear con ello el escalpelo. El escalpelo lo vamos a definir al momento de poder ensamblar tanto la hoja con el mango, que va a servir para poder hacer incisiones y también para hacer cortes finos de precisión. Mencionando de que cuando se hace una incisión en la piel, ya que esta no es estéril, la hoja, por tanto, se tiene que desechar, ¿no? Y lo que se recomienda es que el instrumentista no agarre, no reciba el mango el escalpelo del cirujano, sino que éste lo coloque en el área neutra de la mesa de mayo. En cuanto al mango de bisturí número 7, este puede recibir también hojas pequeñas, el 10, el 11, el 12 y el 15. Se utiliza cuando sea un corte de precisión en un espacio limitado o una herida profunda. También está el mango de bisturí número 4, que tiene una punta más robusta, recibe hojas más grandes. Esta base puede recibir la hoja número 20 para poder realizar una incisión grande o profunda en tejidos masivos. El mango de bisturí de Beaver es también denominado como mango redondo, mango cilíndrico. Lo que caracteriza a este de los demás es que presenta un mango recto de corte redondo. Como podemos ver, tiene una punta esférica y esto hace que ahí se pueda instalar la hoja y se pueda enroscar para poder asegurar la hoja que pueda recibir, ¿no? Hay muchas clases de hojas que pueden ser le pueden dar este mango. Vamos a ver también las hojas de bisturí, empezando por la número 10. Esta tiene, puede tener el borde cortante curvo hasta la punta, sirve para hacer incisiones en la piel. Eh, Como podemos mencionar, para que se pueda ensamblar el mango, tienen que presentarse en el mismo ángulo y jalar, ¿no? Para que se pueda ensamblar en el mango y funcione de escalpelo. Nunca debe cargarse o descargarse esta hoja de bisturí en el mango con los dedos. Siempre se tiene que emplear un portaagujas. En cuanto a la hoja de bisturí número 11, también sirve para corte y disección. Lo que caracteriza de ella es que tiene un borde cortante angulado que asciende hasta la punta aguda. Esta se puede utilizar para una punción de piel o iniciar una apertura en lo que es una arteria. Suele cargarse en el mango número 7. Puede usarse como se puede mencionar en un solo paciente, viene preempacado y esterilizado. En cuanto a la hoja de bisturí número 12, esta también se denomina como cuchilla de hoz,
sirve para corte y disección. Es una hoja pequeña en forma de luna creciente con el filo en el borde interno. Vamos a poder ver que se usa en amigdalectomías, en cirugías de glándulas parótidas, intervenciones de paladar hendido. También la vamos a poder ver para la extracción de cálculos en uréteres y riñón. Suele usarse en el mango número 7, pero también podemos colocarla en el número 3. Mm, y por último vamos a ver, no, seguimos con la hoja de bisturí número 15, que tiene una hoja angosta con borde cortante, redondeado pequeño. Sirve para poder realizar incisiones pequeñas, precisas. Vamos a ver que es característico de cirugía pediátrica o plásticas reconstructivas. Y en la hoja de bisturí número 20 sirve también para corte y disección. Se va a emplear en el mango número 4 para poder realizar incisiones grandes, profundas, en tejidos masivos o huesos. Como siempre debemos recalcar es de que nunca debe cargarse o descargarse esta hoja de bisturí del mango con los dedos, siempre acompañado de un portaagujas. Otro tipo de estos instrumentos de diuresis es las tijeras, que se utilizan para poder cortar, extirpar tejidos por extirpación de sus ramas o para divulsionar los distintos planos tisulares entre sí. Entre ellos vamos a poder encontrar las tijeras de Mayo, que es una tijera fuerte. Se utiliza para poder cortar hilos, lencería, para realizar tricotomías, para separar o seccionar tejidos, como podemos mencionar aquí a la aponeurosis y tendones. Tienen el lomo y el filo, no son paralelos, dándole a la hoja forma triangular. En cuanto a la tijera de Metzemann, es para tejidos delicados. Estas son rectas para los tejidos superficiales y curvas para aquellos tejidos profundos. Su mango es largo y sus ramas cortas, sumamente afiladas, con superficie de corte pequeño. También mencionamos aquí a las tijeras Sims, que tienen una rama cortante más corta, puede ser recta o curva, y son para tejidos más firmes. Las tijeras de iris son pequeñas, con puntas muy finas y afiladas, ya que suelen ser utilizadas en intervenciones oftalmológicas, pero también podemos encontrarlas tanto rectas como curvas. Las de lencería son más fuertes, rectas o curvas, para cortar hilos, gasa o vendas, ¿no? Estas son las tijeras de Lister. También podemos considerar de corte, ¿no?, otros elementos como las gubias, que son instrumentos que sirven para seccionar hueso. eh, También está las cizallas, las curetas, los cinceles, los, los osteotomos, que son indicados para el corte o sección de hueso, los costotomo, o que es para realizar sección a nivel de las costillas, también craniotomos, ya sea eléctricos o manuales, eh, o osteotomos, que son eléctricos también o manuales. Luego vamos a pasar a nombrar aquellos de corte especializado. Podemos mencionar aquí las sierras eléctricas o manuales y también las legras. En el primer grupo, estos son instrumentos que sirven para poder seccionar mediante la fricción del tejido óseo. Estas se suelen utilizar mediante pinzas y está indicado en amputaciones. Los perforadores suelen ser eléctricos o manuales. Vamos a ver a las legras, que son instrumentos de bordes cortantes. Estas se suelen emplear para seccionar tejidos con infección y hueso. Son usados mediante la técnica de raspado.
Vamos a mencionar ahora sobre electrobisturí. Este también es denominado como un bisturí eléctrico. Es lo que va a generar corriente en radiofrecuencia controlada que aplica en el punto de tejido a través de un electrodo. Es capaz de poder seccionar o eliminar por coagulación, fulguración o desecación el tejido blando mediante la aplicación de corriente eléctrica eh, a través de un terminal. Pueden existir dos tipos, que es el monopolar o el bipolar. El monopolar implica que es uno el electrodo el que va a funcionar, el que va a intervenir, el que va a depositarse toda la energía, y el electrobisturí bipolar es aquello que implica la acción de ambos electrodos y son presentados en forma de pinza hemostática. En cuanto a su principio físico, está relacionado a partículas elementales. La energía cedida se presenta en forma de calor. El, el grado, la energía cedida se presenta en forma de calor, como ya habíamos mencionado. Este grado de dificultad se llama resistencia eléctrica y la energía, eh, vamos a ver que el organismo puede presentar una resistencia a esta energía dentro de 5.000 a 10.000 ohmios al paso de las corrientes eléctricas. En cuanto a su uso, vamos a ver que puede ser usada para cirugía dermatológica o también cirugía plástica. En cuanto a la dermatológica, vamos a ver que se puede emplear para aquellas lesiones benignas, eh, ya que cuenta el electrobisturí con la capacidad de poder destruir gran variedad de lesiones, como por ejemplo las verrugas, las queratosis, las ectasias. Y también podemos mencionar en lesiones malignas, como en el caso de los carcinomas y en las células basales. En caso de la cirugía plástica es muy usado en el momento de la homeostasis y en cirugías reconstructivas, ya que este instrumento ahorra tiempo, produce menos dolor a los tejidos en comparación de otros métodos de coagulación. En cuanto a las precauciones, es importante mencionar que se debe asegurarse de que no sea utilizado en pacientes que presenten marcapasos. Se tiene que retirar todo elemento metálico que puede interactuar con el instrumento. Hay que utilizar la menor potencia posible. Hay que evitar el contacto entre el electrodo y el paciente. Puede saber que puede producir quemaduras si se utiliza en una alta potencia, y hay que asegurarse que el equipo esté apagado cuando no se esté usando. También vamos a mencionar al bisturí armónico o ultrasónico. Este es un dispositivo que está diseñado para poder efectuar incisiones y hemostasias simultáneamente. Se fundamenta básicamente en el control de ondas ultrasónicas de alta densidad eh, y la utilización de energía mecánica para el corte y la coagulación de tejido. Vamos a ver que en, en cuanto a su principio físico, realiza hemostasia local a través de la vibración de un cristal mediante un sistema con una hoja que hace vibrar 55.000 veces por minuto. En cuanto a su uso, vamos a poder mencionar que se puede ver el uso en amigdalectomías, ya que reduce la hemorragia intraoperatoria y las eventuales hemorragias postoperatorias. También es utilizado para laparoscopía, ginecología, urología, traumatología, también para cirugías hepáticas o colorectales. En cuanto a sus ventajas, podemos mencionar que va a causar un mínimo daño tisular adyacente, no va a producir carbonización en los tejidos, no utiliza electricidad, no produce humo y va a ser preciso. En sus precauciones es de que el paciente no debe tener a su costado objetos metálicos. En el caso que haya
interferencia, se debe reorientar este aparato. Hay que leer las instrucciones que vienen, ¿no?, en este aparato antes de poder usarlo. Hay que evitar el contacto de los cables con el paciente. Ahora Vamos, pasamos con instrumental exposición. en cuanto al instrumental de exposición, son instrumentos utilizados para separar o retraer una cavidad o un órgano durante el procedimiento quirúrgico con el mínimo trauma posible, y a su vez son aquellos que mantienen los tejidos u órganos fuera del área donde se está trabajando el cirujano para dar mejor visión del campo operatorio y facilitar las maniobras quirúrgicas. Pueden ser dinámicos o autoestáticos. En cuanto a los separadores autoestáticos, también llamados fijos, son instrumentos que mediante un sistema especial se colocan en el campo operatorio y quedan fijos. Están diseñados para conseguir la separación durante los procedimientos y permitir que los ayudantes tengan sus manos libres para colaborar con los cirujanos en otras tareas. El mecanismo mediante el cual se mantiene la tensión para separación puede ser por medio de una cremallera, mariposas y tornillos. Son indispensables en la cirugía pleural y abdominal. Se fijan con compresas a los bordes de la incisión. En primer lugar tenemos el separador de Balfour, o también llamado abdominal, que tiene un soporte con dos ramas transversales. Una se desliza con un sistema de mariposas con tornillos y la otra es fija. Se acopla una valva suprapúbica que separa la vejiga en incisiones medianas. Su función es ampliar el campo de visión. Se usa principalmente en cirugías ginecológicas y urológicas. También tenemos el separador de Gosset, también llamado O'Sullivan o O'Connor, que tiene el mismo funcionamiento que la Balfour, pero no posee una valva suprapubiana, pero también es menos fuerte. Su función principal es mantener los bordes de la incisión y se usa principalmente en cirugías pediátricas y laparotomías. También tenemos el separador de Finocchietto, caracterizado por tener dos brazos con valvas y un sistema de cremallera de manejo manual articulable. Su función es separar principalmente las paredes del tórax, por lo que se usa en este tipo de cirugía. También tenemos el separador de Gelpi, que se caracteriza de tener una apertura de 10 centímetros y dos anillas mediante un sistema de cremalleras y una caja de traba donde nacen dos brazos, los cuales terminan en un extremo con un diente. Sirven para principalmente separar los músculos. Se usan en cirugías vasculares, frenectomías y el peritoneo. Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos el separador de Weitliner, que tiene dientes agudos, tiene 3 dientes en una rama y 4 en otra, que disponen un cierre de cremallera. Su función es sujetar las grasas y los músculos. Se usa principalmente en cirugías ortopédicas. También tenemos el separador de Anson o Travers, cuya característica es tener dos anillas y un sistema de cremalleras y una caja de traba que nace con dos brazos, los cuales terminan en un extremo con 4 dientes. Su principal función es fijar los bordes de incisión. Se usa principalmente en cirugías de fístulas arteriovenosas y vasculares. También tenemos el espéculo, que es una bala en forma de boca de pato con un mango con un sistema de tornillos, cuya función es lograr la dilatación de la vulva y las paredes vaginales. Principalmente se utiliza en exámenes o procedimientos diagnósticos y terapéuticos. También en otros instrumentos de exposición que tenemos son los separadores manuales o dinámicos, que son instrumentos los cuales son manejados por el ayudante según los requerimientos del cirujano. Son dinámicos porque deben ser controlados, lo que indica que es movible. Generalmente posee mangos de diferentes longitudes para ajustarse a la cavidad. Encontramos valvas y separadores. Algunos pueden ser moldeables para adaptarse a la estructura que se está siendo retraída. Los extremos de los separadores pueden ser en gancho, curvos, espatulados o dentados. En cuanto a los tipos, tenemos la valva de Lever, que es una lámina semilunar con un mango que separa en profundidad cuando se necesita gran fuerza. Se utiliza principalmente en cirugías de tórax y abdomen. También tenemos la valva de Fritz, que tiene un borde redondeado, cuya función es usada en el reborde costal. También se usa en cirugías de abdomen y tórax.
Tenemos la valva suprapúbica, que con un borde redondeado con una curvatura hecha por el doctor Doyen, cuya función es ser utilizada en procedimientos quirúrgicos de parto cesáreo. También se utilizan en cirugías abdominales y pélvicas. También tenemos la valva de Doyen, que es parecida a la valva suprapúbica. No tiene una curvatura. Su función es traccionar para una visualización de un campo de un ángulo de 90 grados. Se usa en cirugías pélvicas y abdominales. Luego tenemos la valva maleable con bordes redondos y maleables. Su función es, se puede convertir en una valva de Doyen sin mango utilizada en bordes redondos. Se utiliza en cirugías abdominales e intestinales. Tenemos el separador de Desmarres, que vienen en diferentes tamaños y varía formas y extremos, usado principalmente en estructuras finas para cirugías vasculares, nerviosas o tendinosas. También tenemos el separador de Farabeuf, que pueden ser pequeños, grandes, anchos y angostos. Su función es para principalmente planos superficiales de la piel, como tejido celular, la piel, tejido celular, subcutáneo y músculo. Se usa en cirugía general. La separador Mayo Collins, que posee una hoja doble con dientes, usado en paraplanos superficiales, usualmente para separar la piel y tejido subcutáneo. También tenemos el separador de Senn-Miller, que se puede usar sus dos extremos. Un extremo posee 3 dientes curvos y el otro extremo una hoja curva plana. Su función es separar tejidos en el oído externo, mastoide, seno frontal y etmoidal. Se utiliza en abordajes externos el separador de Volkmann, que tiene un mango que posee entre 2 y 8 dientes y puede ser agudos o rombos. Su función es en heridas estrechas y profundas y permite mantenerlas alejadas las manos del ayudante del campo operatorio. Se utiliza en cirugías generales. También tenemos el separador Erinas, que puede tener o no dientes. Se utiliza para cirugías de cuello, cirugía plástica o fístulas arteriovenosas. También tenemos el separador de Richardson, que posee un mango y una hoja separadora, mantiene los tejidos y órganos fuera del área donde se encuentra trabajando el cirujano, expone los tejidos de difícil acceso, se utiliza principalmente en cirugías de tórax. Finalmente tenemos el separador de Harrington con láminas anchas de gran fuerza, se utiliza para separar vísceras de cavidad abdominal en posición profunda, se utiliza principalmente en cirugías abdominales. El separador de Davidson tipo escápula, usada para retraer la escápula en la toracotomía, se utiliza principalmente en cirugías de tórax. El separador de Rose, que es un separador doble, separa los bordes de las heridas superficiales, que se utiliza principalmente en cirugías generales. Bueno, continuando con la exposición, ahora tenemos el instrumental de hemostasia. Siguiente, por favor. Para empezar, la hemostasia vendría a ser un procedimiento por el cual se detiene la hemorragia durante la cirugía, y para detener esta hemorragia existen numerosos modelos de instrumentos. Los instrumentos de hemostasia son indispensables entonces para comprimir puntos de hemorragia focal, para ligar o cauterizar. Ya sea con la punta del instrumento se va a tomar el vaso hemorrágico y con una mínima cantidad de tejido circundante. Entonces, primero tenemos las partes de una pinza hemostática. Primero están los anillos o ojales, que están en el extremo proximal y en los que pueden introducirse los dedos y constituyen la zona de manipulación del instrumento. Después las cremalleras, que es el dispositivo de tipo engranaje que asegura la posición de cerrado del instrumento. Después está el mango, que se encuentra arriba de los anillos y define la longitud del instrumento. Después está la caja de traba, que consiste en una especie de bisagra y se refiere básicamente al mecanismo de apertura y cierre. Y por último las mandíbulas, que son la parte activa del trabajo del instrumento. Estas sirven para prensar el tejido y tienen varias presentaciones. En algunos casos pueden ser estriadas, segmentadas, lisas o con dientes.
Y finalmente, por último, las puntas, que es el extremo del instrumento y en general son los que tocan el tejido. Y si el instrumento está cerrado, normalmente los va a comprimir. Esta compresión se va a graduar según se necesite. Entonces se pueden clasificar de acuerdo principalmente a la forma de sus partes, que están, por ejemplo, las mandíbulas, que pueden ser rectas, curvas o en ángulo, las estrías, las cuales pueden ser horizontales, diagonales o longitudinales, las puntas, las cuales pueden ser puntiagudas o redondeadas, o también clasificadas por la longitud de las mandíbulas y de los mangos. También se pueden clasificar según las características de la pinza, las cuales van a determinar entonces su uso. Por ejemplo, las de puntas finas se van a utilizar para vasos y estructuras pequeñas. Las de rama más largas y fuertes se van a utilizar para vasos grandes y estructuras densas y tejido grueso. Y las de mango largo, las cuales van a ser más que todo en estructuras profundas, en cavidades corporales. También las características del tejido a sujetar va a definir si pueden ser un estriado de tipo longitudinal, transversal o cruzado. Por ejemplo, para sujetar un tejido sin dañarlo, algunas pinzas del grupo de las de Satinsky, que veremos más adelante, presentan en ambas ramas un estriado cruzado o un estriado longitudinal a los lados y una línea muy fina en el centro. También determinadas por la oclusión a la que van a realizar pueden ser hemostasia de manera total o parcial. Unas pinzas de oclusión total tienen la capacidad entonces de comprimir o cerrar por completo las mandíbulas en el contacto inicial del instrumento con las cremalleras, y las pinzas de oclusión parcial son capaces de ejercer niveles variables de compresión. Siguiente, por favor. Bien, entonces tenemos primero las de tipo hemostasia temporal. Entonces esta acción es producida para detener el flujo sanguíneo por un periodo de tiempo corto y necesario para la realización de algún procedimiento sobre cualquier tejido. Primero están las de tipo suave, donde destacan las pinzas de Satinsky, que son usadas para asegurar la oclusión parcial de un vaso y tienen variedades de tipo la quijada angulada. Después están las pinzas aórticas, las cuales aseguran la oclusión vascular durante una cirugía y del mismo modo varían en cuanto a pueden ser anguladas o más largas. También están las pinzas de Crawford, las cuales van a asegurar la hemostasis ya sea en una cirugía vascular o de ligadura, y del mismo modo pueden ser rectas o curvas. Siguiente, por favor. Después están las pinzas de Bulldog, las cuales van a ocluir arterias o venas con una tensión correcta y con un traumatismo mínimo. Básicamente se usa más que todo en pinzar vasos de mediano a gran calibre, y estas varían en cuanto a ser rectas o curvas. Después están las pinzas intestinal de Doyen, la cual es un instrumental útil para tejidos delicados y evitar así el aplastamiento de un órgano sin apretar con fuerza el tejido. Como su nombre lo indica, son más que todo de uso intestinal y varían en cuanto a ser rectas o curvas o con hojas flexibles. Después están las pinzas de Fogarty, las cuales van a permitir la oclusión de vasos, sobre todo ateroscleróticos, sin hacer uso de una fuerza de pinzamiento excesiva. Varían en cuanto a si son cortas o largas o con una quijada reemplazable. Después están las pinzas vasculares de Glover, en el cual el instrumento cuenta con mandíbulas resistentes y cuyas caras internas van a poseer estrías. Se usa básicamente para asegurar la hemostasia durante una cirugía cardiovascular. Siguiente, por favor. Después están las de tipo fuerte. Primero las pinzas de mosquito, las cuales son utilizadas normalmente en cirugía para la compresión de vasos sanguíneos de tamaño pequeño y pueden variar en cuanto a ser rectas o curvas. Otro nombre también que tienen son las pinzas de Halsted. Después están las pinzas de Kocher, las cuales se caracterizan por tener sus estriaciones transversales y por tener un diente en el extremo de sus ramas que ayuda a evitar así el resbalamiento tisular. Después las pinzas de Kelly, que se usan para pinzar vasos o tejidos sangrantes, pero sobre todo los vasos de calibre mediano. Varían en cuanto a ser rectas o curvas. Y las pinzas de Cryo, las cuales pueden ser rectas o curvas, sin dientes o autorretentivas. Y estas se caracterizan por ser más robustas que las de mosquito, pero menos que las de Kocher. Siguiente, por favor. Después están las pinzas de Halley. Del mismo modo son usadas para la hemostasia de vasos grandes y de vías biliares. Las pinzas de Henny, que se usan para ocluir el tejido y asegurar así la hemostasia. Estas particularmente poseen dos dientes
Y en la cara interna de cada rama se encuentran estrías, siendo en una estrías transversales y en la otra rama estrías rectas. Después están las pinzas de Dandy, que se usan para asegurar la hemostasia, sobre todo en procedimientos neuroquirúrgicos, y varían en cuanto a su tamaño, si son más largas o si son curvas o rectas. Siguiente diapositiva, por favor. Después está la hemostasia definitiva, la cual se trata de un bloqueo total y necesario de algún vaso con el fin de suprimir su actividad permanente. Aquí destaca principalmente el aplicador de clips de Raney, el cual va a aplicar un clip hemostático en incisión sobre el cuero cabelludo. Estas van a variar básicamente en cuanto al tamaño. Entonces también se pueden clasificar en los instrumentos de hemostasia en los siguientes grupos. Los hemostatos, los cuales son pinzas para coagular y terminan en punta fina y con un prensil con estrías opuestas. Después los clamps de compresión, las cuales son pinzas que se utilizan con mucha frecuencia y tienen ramas rectas o ligeramente curvas y que se adelgazan de forma gradual hasta llegar a una punta fina. En este grupo destacan las que ya mencionamos, como son las pinzas de mosquito, las de Cryle o las de Crawford. Después están las clamp vascular, que se usan para ocluir vasos sanguíneos de forma temporal. Aquí están las del grupo Satinsky, las cuales tienen un estriado atraumático, o las de Becky, con ángulos obtusos o un solo ángulo curvo. Después está el clamp intestinal o renal, las cuales tienen distintas angulaciones y tamaños, con un estriado longitudinal o diagonal atraumático. Y también pueden ser lisas. Y el hemoclip, que son unas portagrapas que agarran y colocan la grapa de distinta longitud y anchura, y sus ramas pueden ser de distinta longitud y anchura con puntas específicas para cada tamaño de grapa. Siguiente, por favor. Bueno, ahora continuaremos con el instrumental de síntesis. Estos instrumentos se utilizan ya en la última etapa de la cirugía propiamente dicha. Para hablar de este tipo de instrumentos es necesario definir la palabra sutura, que vendría a ser la acción de aproximar tejidos hasta que el proceso de cicatrización esté lo suficientemente establecido para que la sutura sea innecesaria. Este tipo de instrumental es utilizado para suturar tejidos, afrontar o restablecer su continuidad. Y a continuación mencionaré a los portaagujas, el cual es un instrumento diseñado para tomar las agujas con precisión y seguridad, conduciéndolas a través de los tejidos. Se presentan de varios tamaños, largos para cavidades, cortos para superficie, fuertes para agujas y suturas gruesas y delicados para agujas y suturas delgadas. Dentro de ellos tenemos a las portaagujas de Mayo Hegar, que posee un cierre a cremallera y su tamaño varía, siendo los más largos usados para suturar en profundidad. Luego tenemos las portaagujas de Matthew, en las cuales se caracterizan principalmente por su facilidad de uso y es muy útil en la realización de procedimientos de sutura de heridas y permite una fijación rápida de la aguja y su rotación fácil. Presentan un cierre a cremallera en el extremo proximal de los mangos y al realizar presión sobre su mango se traba la cremallera y si se continúa presionando se destraba. Luego tenemos las portaagujas de Olsen-Hagar. Estas en su parte posterior presentan ramas que está afilado, conformando una tijera para cortar el material de sutura. O sea, sirven básicamente para cortar el material de sutura. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre las agujas. Las agujas tienen como misión fundamental permitir el paso y actuar como guía del hilo de sutura a través del tejido. Estas presentan algunas características, pues vienen en diversos calibres, formas y longitudes. Están fabricadas en acero inoxidable templado de alta calidad, resistente a la corrosión.
Su acabado es súper liso, la cual permite que penetre a través de los tejidos con mínima resistencia o arrastre. Estas se clasifican, bueno, presentan dos clasificaciones según su forma y según su cuerpo y la punta. Según su forma pueden ser curvas y rectas. Las curvas se usan para todos los tejidos y las rectas se usan por lo general para la piel. No, anterior, sí, ya. Ahora, su otra clasificación según su cuerpo y punta, presentamos la de punta abusada, que sirve para tejidos blandos y son fáciles de penetrar. Luego la aguja con punta roma, que presenta un cuerpo que se adelgaza progresivamente para disección roma y sutura de tejidos friables. Luego tenemos la de corte convencional, que posee dos bordes cortantes opuestos y un tercero dentro de la curva. También tenemos el reverso cortante, que presenta un borde cortante en la punta exterior para tejidos duros y difíciles de penetrar. También hay el taper Q, que es una aguja cortante en el cual su cuerpo se adelgaza progresivamente para tejidos duros. Y es para tejidos duros. Luego tenemos finalmente la aguja espátula, que presenta bordes cortantes laterales en espátula para las capas de la esclerótica o tejido corneal. Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablaremos sobre las suturas mecánicas. Estos son instrumentos quirúrgicos que cosen los tejidos con grapas metálicas o de plástico, de manera que las suturas se hacen más rápido que las manuales. Ahora, estas son más herméticas y con menos contaminación de las heridas. Se emplean sobre todo en cirugía digestiva y estas pueden ser rectas o circulares. Sí, no, ya. Estas suturas mecánicas presentan una clasificación, las cuales pueden ser sutura mecánica lineal, sutura mecánica circular y sutura mecánica laparoscópica. Dentro de la sutura mecánica lineal tenemos al modelo tóraco-abdominal, que se usa para resecciones y cierres parciales o totales de vísceras. Luego tenemos el reticulador, el cual hace las mismas funciones que el tóraco-abdominal, pero el cabezal es articulado de 90 grados y tiene una aplicación para facilitar cierres del recto sobre todo. Luego tenemos el GIA, que es el gastrointestinal anastomosis, en el cual se colocan dos hileras dobles de grapas internas y paralelas, y a la vez corta en medio con lo cual se minimiza el traumatismo tisular, y estas también sirven para realizar suturas mecánicas cortantes en cirugía a cielo abierto. A cielo abierto me refiero a que el cirujano va a tener un acceso directo a las estructuras y a los órganos comprometidos. Luego tenemos a la engrapadora lineal de corte. Estas son grapadoras lineales, que son instrumentos que colocan dos filas dobles paralelas de grapas en forma alternada, al tiempo que una cuchilla secciona el tejido por la línea media. Este instrumento es versátil y se emplea en anastomosis, en el aparato digestivo, en resecciones tisulares como en hígado, pulmón y en pedículos vasculares. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la sutura mecánica circular. Su finalidad es la anastomosis de vísceras huecas en forma termino-terminal o terminolateral, permitiendo la reconstrucción del tránsito digestivo. Dentro de esta tenemos el modelo EEA, que quiere decir End-to-End Anastomosis, y el modelo
CEA, que quiere decir circular end-to-end anastomosis. Respecto al primero, permite realizar suturas circulares mediante la colocación de una doble línea de grapas alternas en círculo. Y el segundo permite mantener una permeabilidad, una iluminación de la anastomosis gracias a una cuchilla circular situada en su interior en el momento del grapado. Y en el momento del grapado recorta los bordes del tejido sobrante. Y por último tenemos la sutura mecánica laparoscópica, que presenta, bueno, dentro de ella tenemos el modelo EndoGia XL y el EndoGia reticulada. Respecto al primero, se usa para transección tisular, anastomosis, y respecto al segundo, es una variante del modelo EndoGia XL. Y bueno, estas presentan un cabezal rotatorio sobre su mango. La ventaja de utilizar suturas mecánicas es que, bueno, es un método muy rápido y seguro. Es de gran precisión y la línea de sutura es homogénea, sin diferencias de tensión ni de disposición. Son menos traumáticas que las realizadas manualmente. Reducen la manipulación de tejidos, evitando compresiones isquémicas y por consiguiente edema e inflamación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar lo que es el instrumento especial. Siguiente, por favor. Bueno, el láser en cirugía es en siglas de inglés traducida significa luz amplificada por emisión de radiación estimulada. Es un dispositivo que emite luz a través de la amplificación óptica y mediante la estimulación de la emisión de la radiación electromagnética. De acuerdo a los principios físicos, debemos mencionar a Albert Einstein de dos principios básicos sobre el láser, que el primero establece que la luz viaja en el espacio en forma de paquetes conocidos con el nombre de fotones, y el segundo explica que el átomo formado por protones y neutrones en el núcleo que está rodeado por electrones, estos se disponen en distintos niveles, lo cual se llama órbitas. Cuando se introduce la energía en este sistema, estos electrones pueden migrar a una órbita superior. En estado excitado, estos electrones pueden pasar espontáneamente a su estado basal. Cuando esto ocurre, se libera energía electromagnética del sistema que, de acuerdo a la primera definición, viajará en forma de fotones. A su vez, estos electrones excitados tendrán a volver a su estado natural, librando más fotones. Precisamente, este es el principio que explica la formación de las energía del láser. De estos principios de la física se desprenden las grandes conclusiones que podríamos llamar las 3C del láser, ¿no? De acuerdo a lo que he mencionado. Siguiente, por favor. Vamos a mencionar lo que es coherencia. Suponiendo una fuente para láser con átomos iguales, serán las cantidades de energía obtenidas con el salto del electrón hacia su estado original, de ahí que la frecuencia del haz sea frecuente como coherente. Y como hemos visto en las imágenes anteriores, 2, el cromatismo. El haz es monocromático, esto es, si hacemos pasar el haz a través de un prisma, el haz entrante en él y el saliente serán idénticos. 3, colimado. El haz no se dispersa a medida que se aleja de la fuente, como ocurre en el resto de los haces luminosos. Direccionalidad o convergencia. Todas las ondas son dirigidas a un punto. La disposición de una cavidad resonante, una de las más importantes, son requisitos técnicos en la construcción del sistema láser, que proporciona otra de las características de esta radiación, su escasa divergencia, dado que solo amplifican los fotones emitidos en el sentido de un eje de material emisor. La radiación resultante posee una marcada direccionalidad de emisión, lo cual hace una idónea para diversas aplicaciones prácticas en la que se requiere precisión en la iluminación. Y por último, podemos mencionar lo que es la sincronía. Todas las ondas serán producidas al mismo tiempo. Bueno, de acuerdo a los tipos de láser, podemos ver los láser de alta potencia y los láser de baja potencia.
En términos prácticos, podemos mencionar que el láser de alta potencia, podemos ver el láser de rubí, que tiene una longitud de onda de 694 nanómetros, y su uso es para el tratamiento del desprendimiento de la retina. Podemos ver también el láser de CO2, que es de 10.600 nanómetros, en cirugía general, en cirugía plástica, en ginecología y en neurocirugía. Lo que es láser de argón es 414 nanómetros y su uso es para oftalmología, para dermatología, gastroenterología, neurocirugía y otorrinolaringología. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, podemos ver el láser de neodimio YAG, que tiene una longitud de onda de 10.060 nanómetros. Podemos ver que el uso es para cirugía endobronquial, gastroenterología, urología y neurocirugía. Ahora vamos a hablar lo que son los láseres de baja potencia. Podemos ver el láser de HEON o helio-INE, que es 632.8 nanómetros, que su uso se da básicamente en láser terapia de bioestimulativa. Lo que es el láser de arseniuro de galio puede tener una longitud de onda de 904.6 nanómetros y su uso básicamente es para la analgesia en la zona irradiada, una acción antiedematosa y antiinflamatoria. El láser de CO2 desfocalizado, que tiene una longitud de onda de 10.600 nanómetros, y el uso de este es la analgesia en la zona irradiada, una acción antiedematosa y también antiinflamatoria como el anterior. Siguiente. Bueno, en lo que son las ventajas, la aplicación es de menor tiempo o reduce el tiempo operatorio, permite cortar, coagular y vaporizar los tejidos sin una manipulación mínima, permite una disminución de la hemorragia, es un paso inocuo a través de las zonas infectadas y es un acceso más fácil a las cavidades del cuerpo, ya que la aplicación del láser en la medicina y en la cirugía constituye uno de los grandes avances de la ciencia, pues con ese instrumento se ha podido realizar procedimientos imposibles de practicar con otros métodos. Y bueno, podemos ver lo que son las indicaciones, que tiene varias, como es el tratamiento de lesiones de esófago, estómago y colon. Podemos ver en la falta de coagulación de tratamiento del glaucoma, lesiones traqueobronquiales, lesiones intravesicales, en las lesiones de la cavidad orofaringe y laringe. La sección del hígado es una de las aplicaciones en cirugía general, lo que es la eliminación de varices, estrías, manchas lunares, etcétera. Lo que es la exéresis de meningiomas de gran tamaño o zonas muy críticas en el paciente y otros. Bueno, también podemos mencionar que esto radica en diferentes especialidades como la oftalmología, en la otorrinolaringología, la sección del hígado, como ya mencioné, neurocirugía, en la cirugía estética, dermatología, oftalmología y en la urología propiamente con todo lo que ya mencioné. Siguiente. Bueno, antes de empezar con las ondas de choque, podemos mencionar que en las precauciones de baja potencia no deben de utilizarse esas, ya que potencialmente pueden ser bioestimulativas y puede ser una gran agente de malignidad como la leucoplasia o ciertos nevus. Y también hay una contraindicación en lo que es láser, ya que presenta una tendencia a la hemorragia debido a la posibilidad de que el láser induzca una vasodilatación de la zona. Bueno, continuando con las ondas de choque, podemos ver que las ondas de choque se definen como una onda acústica con un pico de energía extremadamente alto y breve duración, aproximadamente 5 milisegundos de presión positiva, en la que se imprime una compresión a los tejidos en una fase de presión negativa de menor intensidad y mayor duración, donde se produce un efecto de tracción sobre los tejidos. De acuerdo a los principios básicos y físicos, podemos ver que uno de estos es electrohidráulico, que consta de 2 electrodos a 1 milímetro de distancia que genera una corriente llamada Leader. Esta corriente se va acumulando y generando paquetes de Leader. Este proceso demora algo de tiempo. Después de eso, los paquetes de Leader de estos tocan el segundo electrodo y llevando una cascada de corriente intensa que rápidamente forma en el plasma. Este se expande extremadamente rápido y genera una fuerte presión en el líquido circulante.
Otro principio es el piezoeléctrico, que produce 150 MPa, que es una unidad sobre este tipo de principio. Es más constante en su presión. Se basa en el fenómeno piezoeléctrico, donde algunos cristales son sometidos a presión, en este caso a la electricidad, lo que permite que los cristales tengan una carga eléctrica propia y genere una diferencia de potencial entre ambos. También podemos ver lo que es electromagnético y neumático. En lo que es lo electromagnético, es una inducción electromagnética, que es una presión que recibe un objeto a someterse a un campo magnético. Y lo que es el neumático es la energía cinética del proyectil, creado mediante un aire comprimido, y es transferida al transmisor hacia el extremo aplicador. Las ondas de choque tienen un foco de acción terapéutica y alcanza una profundidad de hasta 15 centímetros. Pueden ser electrohidráulicas, electromagnéticas o piezoeléctricas, de acuerdo al principio físico, de alta, media y baja energía. Las ondas de choque radiales son de efecto más superficial y pueden alcanzar de 3 a 3.5 centímetros de profundidad. No tienen foco de acción, se propagan divergentemente y pierden una energía hacia la profundidad. Son más eficaces en patologías superficiales y cubren superficies afectadas más amplias. Las ondas radiales, también llamadas balísticas o neumáticas, son generadas por la inyección de un aire comprimido en una pieza de mano que contiene en su interior un proyectil que choca con un transmisor. De acuerdo a las ventajas de este tipo de ondas de choque, permite los tejidos efectos físicos, químicos, biológicos y celulares a través de la mecanotransducción, con un efecto cizalla entre las células y el tejido conectivo. Como las que menciono, pueden ser neovascularización, permite un crecimiento y remodelación de vasos sanguíneos, puede aumentar la expresión de factores de crecimiento, una reversión de la inflamación crónica, estimula la formación de colágeno de mejor calidad, la tipo 1, y que es necesario para el proceso de reparación de los tejidos. También es la disolución de fibroblastos calcificados y fenómeno de cavitación en el caso de la tendinitis calcificante. A nivel óseo podemos ver que aumenta la actividad de los osteocitos y los osteoblastos y la formación del tejido óseo, por lo que es utilizado para una pseudoartrosis o retardo de la consolidación ósea. Y también permite una analgesia por dispersión del mediador del dolor de la sustancia P. Es importante destacar las diferencias con la litotripsia. En ellas las ondas de choque desintegran la litiasis, mientras que los tejidos no provocan microlesiones, sino que inducen una presión de reparación, regeneración tisular. En cuanto a las indicaciones de las ondas de choque y evidencia científica destacada, como podemos ver, de acuerdo a las indicaciones estándar, podemos ver que es para epicondilitis, para fascitis plantar, para peritrocanteritis, que es el síndrome doloroso del trocánter mayor, para tendinitis calcificante del MCR, la aquilotinia insercional y no insercional. Otras indicaciones que están aprobadas de acuerdo a las ondas de choque, podemos ver la tendinopatía rotuliana, la tendinopatía tibial posterior, puntos de gatillo miofaciales, la pubalgia, lo que es la metatarsalgia, la tendinopatía de la pata de ganso y periostitis tibial. Y en cuanto a algunas indicaciones recientes, podemos ver lo que es la espasticidad, el síndrome de túnel carpiano y la lumbalgia y dorsalgia, que son patologías muy frecuentes en las personas. Bueno, en lo que son las desventajas de podemos ver que puede provocar un enrojecimiento cutáneo, petequias subcutáneas y un dolor relativo durante la aplicación. Y las precauciones, debemos de ver que hay una contraindicación que incluye la aplicación sobre el área tumoral, área pulmonar, marcapaso, cardíaco, cartílago, de crecimiento epificiario y embarazo. Uno de los problemas que tienen los tratamientos es la producción de los hematomas. También, mientras el tratamiento se mantenga por debajo de 0.3 mililitros por milímetro cuadrado, no se debe tener ningún problema en ese sentido. Por último, se ha reportado la posibilidad de una osteonecrosis. En vez de dar un efecto positivo, puede ser negativo en el paciente. Como un efecto adverso o largo plazo de tratamiento, este fenómeno se previene al utilizar la dosis de conservador. Siguiente, por favor.
Bueno, otro tipo de instrumento especial, podemos ver lo que es la laparoscopía. ¿En qué consiste? Bueno, la laparoscopía consiste en una técnica diagnóstica y terapéutica que está basada en un sistema de visión y manipulación especiales de un trocar introducido en la cavidad abdominal, que de esta manera está reemplazando la visión directa del cirujano por un sistema óptico de visualización directa a distancia. Podemos ver que una laparoscopía es un procedimiento que usa un médico para poder observar el interior del abdomen y pelvis, y se usa mediante un laparoscopio, que es un tubo delgado y flexible que tiene un extremo de una luz y una pequeña cámara de video. El tubo se introduce a través de una incisión realizada a través de la pared abdominal cerca del ombligo. También se podría hacer una segunda o una tercera incisión en otras partes del abdomen para poder insertar otros instrumentos. La laparoscopía también se conoce como una cirugía mínimamente invasiva, y es por eso que tiene algunos beneficios y ventajas para el paciente. A través de una fibra óptica, como ya mencioné, y permite hacer intervenciones quirúrgicas, por lo que también se considera un sistema de cirugía de invasión mínima que permite corregir algunas enfermedades. Bueno, en lo que son beneficios y ventajas podemos ver que reduce el riesgo de la infección, es de un menos dolor postquirúrgico, hacer una incisión de menor precisa, de cuidados menos agresivos, lo que disminuye el tiempo de estancia hospitalaria del paciente, tiene menos cicatrices externas, debido a que la cirugía laparoscópica ha sustituido a largas cicatrices propias de la cirugía tradicional por pequeños puntos de incisión. Por ejemplo, una intervención abdominal por vía laparoscópica conlleva aproximadamente 4 puntos de incisión localizados en el abdomen y en el ombligo, lo que supone un importante avance estético en el ámbito quirúrgico. También permite una reducción de las complicaciones postoperatorias, como adherencias, obstrucciones intestinales, fuertes dolores, etc. Otro puede ser lo que es menos pérdida de sangre, por lo que reduce la necesidad de las transfusiones, y también tiene un menor riesgo de complicaciones intraoperatorias. Esta cirugía, que es mínimamente invasiva, otorga algunas ventajas, que es mayor destreza y movimiento. El cirujano puede desenvolverse mejor y más cómodamente durante la operación. Además, puede protagonizar un mayor alcance de movimientos. También permite una mejor visualización. El cirujano puede seguir la operación mediante imágenes a tiempo real en 3D y en alta definición. Y permite un mayor acceso. Debido al pequeño tamaño de los instrumentos que presenta el robot, el cirujano puede llegar a partes del cuerpo menos accesibles y más lejanas. En cuanto a las indicaciones, podemos ver que tiene dos tipos, o se puede hacer de acuerdo en función a una laparoscopía diagnóstica y a una cirugía laparoscópica. En lo que es la laparoscopía diagnóstico, permite investigar enfermedades del abdomen o de la pelvis, y pueden ser enfermedades que están relacionadas con el peritoneo, la capa que recubre por dentro de la cavidad abdominal, como enfermedades inflamatorias, infecciosas o tumorales, pero también sirve para valorar la presencia de quistes o de adherencias. Una laparoscopía puede determinar la presencia de un embarazo ectópico, ver si existe algún problema anatómico que puede explicar una esterilidad, por ejemplo, a diagnosticar una enfermedad pélvica inflamatoria o una endometriosis. Y una cirugía laparoscópica es una técnica utilizada también para poder realizar intervenciones quirúrgicas, como extirpar un riñón, un ovario, la vesícula, el útero, el vaso, la cirugía bariátrica, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que son los riesgos, podemos ver que permite o es importante incluir las complicaciones o riesgos que puede tener, como son crecimientos cancerosos avanzados de la pared de su abdomen, si tiene tuberculosis de larga duración, que es crónica, si tiene problema de sangrado con un conteo bajo de plaquetas o presenta trombocitopenia, si tiene mucho tejido cicatricial o adherencias de otras cirugías y está tomando medicamentos anticoagulantes. En lo que son las complicaciones, podemos ver que puede presentar sangrado, una necesidad que se haga una laparotomía, en la cual se hace una incisión más grande en el abdomen, debido a que el procedimiento no fue exitoso y no se pudo hacer con las incisiones más pequeñas de la laparoscopía
que generalmente se hace. Lo que también son la lesión de los órganos adyacentes, especialmente el intestino y la vejiga, la pulmonía o lo que es la neumonía, que es la infección de los pulmones, la infección de las incisiones cortes o hasta poder llegar a una infección general total del abdomen como una peritonitis, que es un poco rara. Siguiente. Bueno, entre otras partes, para poder incluir es el instrumental de laparoscopía y accesorios, podemos ver la solución antiempañante o antiniebla o antiflag. También podemos hablar el calentador de endoscopios, que permite calentar el lente a la temperatura corporal a fin de poder prevenir la condensación de la humedad del endoscopio y el empañamiento de este. Podemos tener el disector laparoscópico de Kipner, que es un uso de disección de roma de planos tisulares durante las intervenciones laparoscópicas. Puede ser de una presión directa a hemorragias. También podemos ver la tubería de insuflación, que permite crear y mantener un neumoperitoneo, lleva dióxido de carbono desde el insuflador hacia la cavidad abdominal. Siguiente. Bueno, continuando podemos ver el cordón luminoso del fibroscopio. También podemos ver lo que es el sellador bipolar, el gancho disector monopolunar con punta en L, que permite la separación electroquirúrgica en tejidos y cauterización de los vasos. También podemos ver el gancho disector monopolar con punta en J. Los usos de este es la separación también electroquirúrgica de los tejidos y la cauterización de vasos en intervenciones laparoscópicas. Siguiente. Bueno, también podemos tener las pinzas bipolares de Klepinger, que el uso también es para coagulación de tejidos y vasos durante las intervenciones laparoscópicas. Podemos ver el escalpelo armónico endoscópico, que transmite energía ultrasónica entre las mandíbulas para poder coagular y dividir los tejidos mediante una cavitación a baja temperatura. Podemos ver también lo que es la bolsa de extracción endoscópica, que permite tomar y contener muestras durante la extracción endoscópica, al tiempo que se minimiza el derrame del material contaminado en la cavidad abdominal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los instrumentos de corte y disección. Siguiente. Podemos tener las pinzas de Mixter endoscópicos, separa los planos del tejido y también diseca lo que son las pinzas de disección de punta roma laparoscópica, también llamadas pinzas Grasper, que permite también la disección y separación atraumática de los planos de tejido. También tenemos otras pinzas que es de disección de punta cónica. Siguiente. Bueno, podemos ver lo que son pinzas de disección de delfín. También tenemos la pinza de disección de Maryland laparoscópicas, las tijeras endoscópicas, las tijeras de gancho endoscópicas, que, bueno, en general todas presentan ciertas características, como por ejemplo las tijeras endoscópicas, permite cortar y separar planos de tejido, conductos, vasos y el material de sutura. Y la tijera de ganchos endoscópicas también permite levantar, aislar y cortar los tejidos como los conductos y vasos. Siguiente. Bueno, continuando podemos ver también las pinzas de biopsia endoscópicas, que permite la extirpación de pequeños fragmentos de tejido con fines de estudio. Tenemos la pinza de sacabocados de biopsia endoscópicas, que también permite la extirpación de pequeños fragmentos. Tenemos los trócares laparoscópicos, que es parte del aparato de la laparoscopía, que es los usos es crear un puerto en el que puedan introducirse en el endoscopio propio y otros instrumentos e intercambiarse a través de la cánula. Y el trocar óptico, el uso es crear un puerto en el que puedan introducirse el endoscopio y otros instrumentos e intercambiarse a través de una cánula. Siguiente. Bueno, otro tipo es el instrumento de sujeción y fijación. Siguiente. Podemos ver lo que es la pinza de colangiografía, que es la pinza de Olsen, permite sujetar la sonda de colangiografía y guiarla en el conducto de colédoco para la inyección de los medios de contraste.
También tenemos la pinza de Beckey endoscópicas que permiten una sujeción atraumática de los tejidos y órganos. La pinza de Alice endoscópica permite levantar, retiene y retrae los tejidos densos resbalosos. Lo que es la pinza de Babcock endoscópicas permite sujetar y rodear las estructuras delicadas como uréteres, trompas de falopio, ovarios, apéndice o el intestino. Siguiente página. Bueno, continuando, las pinzas de sujeción atraumáticas endoscópicas, las pinzas dentadas en garra endoscópicas que permite penetrar y sostener los órganos y tejidos extirpados para la extracción de la cavidad abdominal, y lo que es la pinza de Hunter, que también tiene la misma función. Bueno, también en otro tipo es la instrumental de sondeo y dilatación. Siguiente. Ya. Bueno, tenemos también trócares ópticos no cortantes, también llamados XL trocar, que crea un puerto en el que pueden introducirse el endoscopio y otros instrumentos e intercambiarse a través de la cánula. El trócar no cortante en dilatación radial también presenta la misma función. El trócar en punta de Roma se coloca en diversas zonas, pero más a menudo en el sitio umbilical del paciente para poder hacer una creación de un neumoperitoneo. Un trócar de punta Roma es con frecuencia el puerto usado para el laparoscopio. Siguiente. Continuando podemos ver lo que es los instrumentos de retracción y exposición. Bueno, hablando podemos ver lo que es el separador de abanico endoscópico, que permite la elevación, retracción y movilización de los órganos y permite la visualización óptima del campo quirúrgico. El separador de pala endoscópico permite también la misma función que el anterior. Siguiente. Ya. El separador flexible, bueno, en este caso permite la elevación, retracción y movilización de órganos y tejidos y permite la visualización óptima durante las intervenciones endoscópicas. Es de uso común para la retracción del hígado en intervenciones complejas de vías digestivas como superiores, como la fundopilación y derivación gástrica. Siguiente. Siguiente, por favor, ya. Bueno, continuando podemos ver lo que es el aspirador irrigador, laparoscópico o laparoscopía. Permite irrigar y aspirar el líquido y los desechos sólidos del sitio quirúrgico. Lo que es la cánula de aspiración laparoscópica permite irrigar y aspirar el líquido, permite la misma función. Y la aguja de aspiración endoscópica permite la aspiración de líquidos corporales y los quistes. Siguiente. Bueno, en lo que es el instrumento de sutura y engrapado, podemos ver los portaagujas del laparoscopio. Sostiene firmemente la aguja durante la sutura. Lo que son los bajanudos endoscópicos. Guía los nudos desde afuera de la cánula del trócar hasta el sitio de la sutura. Esta técnica se conoce como una sutura extracorpórea. Siguiente, por favor. Bueno, continuando podemos hablar lo que es el aplicador de clip endoscópico. Permite ocluir los vasos y otras estructuras tubulares. También podemos ver la engrapadora endoscópica. Se usa generalmente una apendectomía laparoscópica y resecciones gástricas o intestinales. También se usa para el corte de tejidos en intervenciones torácicas o ginecológicas endoscópicas. Lo que es la cámara endoscópica permite la transmisión de imágenes desde el endoscopio rígido o flexible hasta el monitor de video. El cordón de fibra óptica permite una iluminación durante las intervenciones endoscópicas. Lleva la luz de alta intensidad a través del endoscopio. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre cirugía robótica y telepresencia.
A ver. Vamos a definir primero esto. Vamos a ver que es un procedimiento quirúrgico que va a realizarse con tecnología. Esto va a poder facilitar la interacción que tiene el paciente con el cirujano. Las herramientas que se utilizan van a poder repetir tareas con precisión, corregirlas, también poder potenciar las habilidades del cirujano. Como, como principio físico, lo que tiene es, utiliza el robot quirúrgico, que es el de Da Vinci estándar. Este está compuesto por una consola maestra, una columna de visión, un carro robótico o robot esclavo. La consola maestra en sí es una mesa de control que va a estar compuesto por mandos y por varios pedales, lo que va a permitir el control de los brazos robotizados. Aquí en lo que va a hacer el cirujano es sentarse mientras va a observar una imagen tridimensional y va a estar apoyado en un visor binocular. También vamos a mencionar sobre la columna de visión. Esta en sí es como una computadora que contiene los componentes de video, es decir, también el equipo de procesamiento de imágenes, fuente de luz, un insuflador. Y a través de esta interfaz, el cirujano eh, va a poder ampliar o disminuir los movimientos que se hace durante la cirugía. El software tiene la misma capacidad para poder corregir algún error que pueda cometer el cirujano, potencia las habilidades y también va a dar una mayor precisión a la hora de la cirugía. El carro robótico o robot esclavo está conectado a la computadora y a la consola maestra. Está compuesta por 3 brazos, como vemos en la imagen, de los cuales uno va a contener lo que es la cámara y los otros 2 van a ser manipulables por el cirujano. Primero vamos a mencionar en sus ventajas. Estas van a permitir una visión tridimensional con el manejo de una cámara que es dirigida por el cirujano. Aquí las imágenes se ven hasta 20 veces el tamaño normal y eso permite ver a los órganos con más detalle. También va a permitir una mayor precisión en los movimientos, ya que son ejecutadas por el robot manipuladas por el doctor, no son ordenadas por el doctor. Va también a otorgar una mayor libertad del movimiento del cirujano que en una cirugía laparoscópica tradicional. También va a reducir el tiempo de estancia hospitalaria, también va a reducir el tiempo de convalecencia, va a haber mejores resultados y menor pérdida sanguínea. También va a permitir lo que es las operaciones a distancia, es decir, que va a evitar el desplazo tanto del paciente como del cirujano. También va a haber mayor comodidad para el cirujano, es decir, que evite tantas horas a pie, ¿no? Durante la cirugía. También se dice que es de causa mínima invasión. En cuanto a sus indicaciones, tiene un gran impacto en las especialidades médicas, pues tiene una intervención que es mínima. En cuanto a sus desventajas, vamos a ver que son de alto costo, tanto de compra y mantención. Tienen un periodo de aprendizaje más largo para los médicos, tienen el rango de movimiento limitado a 5 milímetros, pueden llegar a ser obsoletos, tienen menor sensación táctil, reduce la posibilidad de tener algún ayudante quirúrgico, puede tomar más tiempo que una laparoscopía o una laparotomía tradicional. Y se necesita una mayor tiempo en la anestesia para poder preparar el robot, lo que puede poner en riesgo al paciente con tantas horas anestesiado. Vamos a ver también
que tiene un mejor pronóstico para el paciente, como una recuperación más rápida, menos dolor y sangrado, menor riesgo de infección, hay una hospitalización más corta y cicatrices más pequeñas. En cuanto a las indicaciones, vamos a ver que tiene un gran impacto en las especialidades médicas. Su intervención es mínima. Podemos verla en urología como por ejemplo nefrectomías o pieloplastías. También en ginecología, al realizar histerectomías con linfadectomía pélvica y paraaórtica. También en cirugías cardiotorácicas como una reparación de válvula mitral, una derivación coronaria sin circulación extracorpórea. También vamos a poder verla en cirugías maxilofaciales para resecciones de tumores en lengua, amígdalas, también en cirugía pediátrica, por ejemplo, también en otorrinolaringología como tratamiento para neoplasias. También podemos mencionar en cirugías ortopédicas y oftalmológicas. Como ya habíamos mencionado, esas son las desventajas, que pueden tener menor sensación táctil, pueden llegar a ser obsoletos, pueden tener una dificultad en la programación del sistema, que tienen un rango limitado a 5 milímetros, ya que requieren también un aumento del tiempo de anestesia, que puede conllevar a involucrar la vida del paciente. Vamos a ahora mencionar a los instrumentos de robótica. El primero es el instrumento Endorris, que vamos a ver que su uso van a poder modelar la muñeca humana, se fijan en los brazos electromecánicos del sistema Da Vinci, tienen un arco de movimiento completo y destreza natural. El sistema Da Vinci es de uso común en intervenciones ginecológicas, urológicas, cirugía general, cardiológicas, torácicas u otorrinolaringólogas. También vamos a ver la espátula cauterio permanente, o también llamada electrocauterio de espátula. Esta se utiliza para coagular tejidos, va a poder mantener hemostasia y también va a ayudar a la disección traumática, ¿no? Traumática. También vamos a poder ver a las pinzas bipolares de Maryland. Estas sujetan, disecan y coagulan tejidos. Vamos a mencionar también a las tijeras curvas, que son biseladas, curvas con puntas atraumáticas. Estas van a ser útiles para cortes con precisión, disección cortante y para tejidos también. También están las tijeras POTS, las cuales tienen un uso en la creación de una arteriotomía para anastomosis coronaria. Podemos mencionar también a las pinzas de disección PK, las cuales están usadas para poder sujetar, coagular y cortar tejidos. Las pinzas de cobra, que son usadas para poder sujetar y retraer tejidos densos, son de uso común para poder sujetar capas aponeuróticas pélvicas durante el cierre del manguito de una histerectomía. También están las pinzas de Debacke, que son rectas, lisas por fuera, con punta roma, estrecha larga. Estas son usadas para poder facilitar el manejo traumático de tejidos. También están las pinzas de Resano, que facilitan el manejo firme de válvulas y tejidos arteriales. Las pinzas de Progress, que son usadas para poder sujetar, retraer tejidos delicados. Por ejemplo, lo vamos a ver durante intervenciones abdominales. El separador atrial, que es usado para poder exponer la válvula mitral, para separar las aurículas, es usado para la reparación de la válvula mitral. También puertos robóticos Da Vinci, que son usados para una vía de acceso
a través de la cual puedan introducirse e intercambiarse los instrumentos y el endoscopio robótico. También están las tijeras portaagujas, que sostienen las agujas, cortan suturas. Es de uso común cuando se aplica sutura interrumpida, también cuando se cierra el manguito vaginal durante una histerectomía. También están las portaagujas grandes, que van a sostener las agujas mientras se suturan tejidos, y el endoscopio da Vinci, que es un endoscopio eh, todo en uno con cámara, un endoscopio y un cordón luminoso. Hay dos tamaños de endoscopio, tanto de 8.5 y de 12 milímetros, que ambos van a tener una visión direccional. Están usados más que todo para lo que es la visualización de cavidades corporales, órganos internos y otras estructuras a través de un puerto para el instrumento de cirugía robótica. Eso es todo respecto a la exposición de instrumentales quirúrgicos. Gracias.